Buenas tardes, hoy les traigo una auténtica exclusiva. Hasta hace tan solo 4 días, todos los argentinos se estaban preparando para volver a su vida normal. Martes 7 de abril, 16:48 hora Argentina, 15:48 hora de Nueva York. 70 minutos antes de comenzar una videoconferencia decisiva con los gobernadores de todas las provincias, Alberto Fernández recibió una llamada inesperada. Se trató ni más ni menos que de George Soros, uno de los magnates más influyentes del mundo, que telefoneó a Fernández directamente desde su casa en la localidad neoyorquina de Bedford. La conversación duró aproximadamente 15 minutos y tuvo un rol decisivo para prolongar el confinamiento. Pero antes de contarte qué hablaron Soros y Fernández, quiero que entiendas por qué esta información es tan importante. El martes pasado, el presidente Fernández ya tenía sobre su escritorio 200.000 puestos de trabajo a punto de desaparecer, 30.000 empresas en proceso de quiebra y pronósticos de una caída de entre 6 y 10 puntos de la actividad económica este año. La cuarentena agravó definitivamente la crisis económica que ya vivía el país y la está convirtiendo en la peor de nuestra historia. En medio de esta pesadilla, empresarios, sindicatos y multitud de ciudadanos estaban desesperados por volver a producir y así se lo hicieron saber al gobierno. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Fernández anunció que la cuarentena se endurece y se extiende como mínimo hasta finales de abril. A estas alturas, millones de argentinos se preguntan cuáles son las razones reales para mantenerlos prisioneros en sus casas y condenarlos a la ruina. Hoy les hablaré de algunas. Soros nació con el nombre de Georgi Schwartz hace 90 años en el seno de una familia judía de Budapest. Durante la Segunda Guerra Mundial, según investigaciones de la politóloga Michelle Steinberg, el joven Soros y su padre, un acaudalado prestamista, salvaron el patrimonio familiar entregando información sensible de sus clientes judíos a los invasores nazis. Con el advenimiento de tropas de la Unión Soviética que tomaron el control de Hungría, la familia huyó a Suiza y luego a Inglaterra, donde Soros estudió filosofía y economía en la prestigiosa London School of Economics. Allí conoció al profesor Karl Popper, que según sus propios dichos, se convertiría en la mayor influencia intelectual de su vida. Popper fue un prestigioso filósofo de la ciencia, pero un pensador político más que controvertido. Empezando porque se autodenominaba liberal, pero violentó los principios fundamentales del liberalismo a la hora de justificar el accionar militar imperialista de los Estados Unidos y Gran Bretaña en el nombre del progreso mundial. A su vez, Popper defendió medidas de intervencionismo económico y restricciones a la libertad individual y a la libertad de expresión en aras de preservar lo que él paradójicamente llamaba sociedades abiertas. Para 1956, Soros emigró a Estados Unidos, donde se desempeñó durante más de 15 años como analista financiero y banquero de inversión en algunas de las principales firmas del sector. En aquel entonces conoció a John Rockefeller Jr., el segundo líder de la dinastía, que le explicó la importancia crucial que habían cobrado las fundaciones a la hora de hacer negocios. Siguiendo el ejemplo de la Fundación Ford y de la propia Fundación Rockefeller, Soros comprendió cómo multiplicar ganancias y poder a través de la filantropía, o la ayuda supuestamente desinteresada a la humanidad. Cualquier organización que se declare no gubernamental puede convertirse en una pujante plataforma política, y cualquier organización que se declare sin ánimo de lucro puede convertirse irónicamente en la más rentable de las empresas. Con la excusa de promover la igualdad de género, el cuidado del medio ambiente o la paz mundial, estas fundaciones han logrado desplegar un auténtico ejército de lobby alrededor de todo el mundo, ganando una enorme influencia sobre funcionarios, legisladores y periodistas. De esta manera se dedican sistemáticamente a impulsar
leyes o medidas políticas que beneficien sus intereses corporativos, pero disfrazando todo esto con bellas intenciones y obteniendo además jugosas exenciones de impuestos. Supuestamente están ayudando a la humanidad. A partir de esta valiosa premisa, Soros fundó su imperio. Con Quantum Fund, su primer banco de inversión propio, impulsó sistemáticamente la creación de una moneda única y un marco regulatorio común para todos los países de Europa. Y lo logró. Una de sus grandes victorias, allá por el año 1992, fue la quiebra del Banco de Inglaterra, una operación coordinada por el propio Soros, que le permitió ganar más de $1.000 millones en un solo día y herir de muerte a la moneda que hasta entonces había sido la más fuerte del mundo. Así trasladó una amenaza clara a los bancos centrales europeos más débiles y todo esto decantó en la adopción del euro. Meses más tarde, en 1993, Soros crea la Open Society Foundation, en honor al libro más famoso de Popper y con la misión de contribuir a una globalización más inclusiva y progresista. Nada más lejos de la realidad. Desde escándalos millonarios de corrupción en Europa del Este hasta la guerra de Siria, Soros se ha involucrado en multitud de operaciones polémicas que en nada han contribuido a hacer del mundo un lugar mejor. Amo y señor del feminismo radical, de la promoción mundial del aborto, de la ecología catastrofista y del aumento de impuestos y de regulaciones, Soros es en la actualidad una de las personas más odiadas del mundo. Pero esto a él poco le importa, puesto que goza de una gran influencia en los medios de comunicación y a su vez la escasa información alternativa que circula en Internet sobre su persona tienden a ser teorías conspirativas absurdas que su propio círculo patrocina para seguir ocultando lo que verdaderamente les importa ocultar. Al día de hoy, la Open Society es una de las 10 ONGs más importantes del planeta. Soros inyectó $18.000 millones de su propia fortuna, invistiéndola como su principal nave de guerra, y cuenta con presencia operativa en 90 países. Uno de ellos, lamento decirles, es la Argentina. Aunque muchos lo ignoren y otros lo subestimen, Soros jugó un papel clave en la Argentina de los últimos 30 años. ¿Y cuándo comienza esta historia? En 1989. El entonces desconocido Eduardo Elstein viaja desde Buenos Aires a Nueva York en búsqueda de apoyo para su proyecto empresarial. Gracias a sus excelentes conexiones, el actual directivo del Congreso Judío Mundial obtuvo una cita con nuestro amigo Soros. Nada más reunirse, el magnate le preguntó cuánto dinero estaba dispuesto a manejar. Y el empresario argentino, después de pensarlo un rato, dijo $10 millones. Soros se los concedió en el acto. Más adelante, en una entrevista, el propio Soros admitió que Elstein le inspiró confianza de inmediato. Y sin duda no se equivocó. Elstein transformó su firma, IRSA, en la mayor propietaria de tierras y emprendimientos inmobiliarios del país, al mismo tiempo que le generó a Soros ganancias superiores a los $500 millones. Buena parte de ese importe provino de prebendas y negocios oscuros con el gobierno menemista. Por ejemplo, en el año 1997, Soros y Elstein, en ese orden, se hacen del banco hipotecario, en un clásico proceso de privatización monopólica y amañada. Para 1998, Soros crea su propio portafolio personal, adquiriendo títulos de deuda argentina de forma ininterrumpida hasta el 2001. Cuando estalló la crisis, él ya era uno de los principales acreedores del país. Pese al default, en el año 2002, Soros crea Adeco Agropecuaria S.r.l., más conocida como Adeco Agro. Gracias a la devaluación de Duhalde, se hace con más de 270.000 hectáreas de tierra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero y Salta. También compra molinos arroceros
ingenios azucareros y una planta industrial lechera en Córdoba. Más adelante esta firma se convertiría en la principal productora láctea de la Argentina, absorbiendo incluso a la tradicional Sancor. A mediados de enero del 2003, Soros comenzó a impacientarse con la situación de la deuda argentina. Incluso llegó a decirle a Duhalde que Argentina no tenía solución. Sin embargo, ese mismo verano, su socio Elstein se reunió con el Grupo Calafate, el equipo electoral del inminente sucesor de Duhalde, Néstor Kirchner. ¿Quién comandaba aquella campaña? Exacto, Alberto Fernández. Elstein no solo se reunió con el equipo de Kirchner, sino que también visitó frecuentemente al entonces presidente del Banco Central Argentino, Alfonso Prat Gay, que se comprometió personalmente a blindar los intereses del banco hipotecario. Algo de esto cambió la opinión del húngaro, ya que en marzo adquirió el Shopping Alto Palermo, el Hotel Intercontinental y Buenos Aires de Siegen. Para el 26 de septiembre del año 2003, Néstor Kirchner, ya presidente, se reúne con George Soros en Nueva York, y lo hace acompañado del senador Miguel Ángel Pichetto y del ministro de Salud Ginés González García, el mismo que nos tiene encerrados ahora. Según relata Página 12, el encuentro duró más de 1 hora y media. Soros exclamó nada más ver entrar a Kirchner, quería conocerlo, y Kirchner le prometió ser el presidente más capitalista de la historia argentina y gestionar todas las facilidades necesarias para que Soros invierta. Kirchner le pidió que Soros impulse a través del crédito la construcción y la reactivación de la economía argentina. Soros accedió y prometió aumentar sus inversiones agropecuarias y cerró la reunión diciendo: hay que aprovechar. ¿Aprovechar qué? Bueno, ya te vas a enterar. 10 días más tarde, el ministro de Educación argentino, Daniel Filmus, se presentó en la UNESCO, proponiendo cambiar parte de la deuda argentina por una reforma educativa integral que ponga el modelo argentino en sintonía con las necesidades del poder global. Y contaba con el aval de uno de los mayores donantes de la UNESCO, George Soros. En 2004, Prat Gay viajó a Davos, al Foro Económico Mundial, como representante del gobierno argentino. En la reunión presentó una propuesta de quita del 75% de la deuda externa, que todos sabían que no iba a servir de nada, más que para reforzar la imagen patriótica que Néstor Kirchner trataba de impulsar en el país. Luego de ello, concretó su agenda real. Se reunió con Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, retengan este nombre, y con Soros. Stiglitz y Soros son antiguos aliados. Ambos comparten lucha por un capitalismo progresista y un Estado global fuerte, en contraposición a la libertad de mercado que defendemos los liberales. Ambos comparten asesores y eventos. Ambos publican sus columnas de opinión en Project Syndicate, uno de los conglomerados periodísticos que financia la Open Society, y también la Open Society de Soros financia el Centro por una Nueva Economía, que tiene a Stiglitz como mentor y principal protagonista. Stiglitz y Soros coincidieron una vez más en darle las instrucciones a Prat Gay de qué es lo que realmente debía hacer con la deuda argentina. Y créanme, las instrucciones se siguieron al pie de la letra. En 2005, Néstor Kirchner anunció entre bambalinas el desendeudamiento de la nación y compartió créditos junto a su jefe de gabinete, Alberto Fernández, Prat Gay, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Pero, ¿realmente hubo un desendeudamiento? Otra vez, nada más lejos de la realidad. Según narra Claudio Lozano en su libro La deuda ilegítima, Argentina renunció a apelar una deuda que podría haberse condonado si se luchaba en los tribunales internacionales,
postergó vencimientos de ciertos bonos con posibilidades reales de ser anulados y agregó 2.200 millones de dólares más al saldo adeudado con tasas de interés efectivas del 15% anual. Los mayores beneficiarios de esta operación fueron Quantum Fund de Soros y David Martínez, un magnate mexicano accionista del Grupo Clarín y amigo personal de Alberto Fernández. Soros y Martínez poseían bonos que habían comprado al 5 o 10% del valor real y pese a la supuesta quita, multiplicaron varias veces su inversión. En el caso de Martínez, a cambio de un apoyo mediático absoluto a Kirchner durante los próximos 2 años. Es una lástima que Lozano haya olvidado todo esto desde que Fernández lo nombró director del Banco Nación. ¿Pacto de silencio? Tal vez. Pero no solo Lozano advirtió esa irregularidad. Algunos dirigentes kirchneristas, por ejemplo Luis de Lía, en aquella época acusaron a Alberto Fernández de ser un empleado de la pareja de Bill y Hillary Clinton. Es decir, los jefes de Stiglitz y los principales aliados políticos de Soros en Estados Unidos. Más adelante, las filtraciones de Wikileaks y mi propio trabajo periodístico le darían la razón. Pero no nos vayamos de tema. El amorío de Soros y los Kirchner siguió profundizándose en los próximos años.